Vamos a recibir en este momento al doctor Marcelo Secco de Grupo Marfrig y vamos a hablar, como decíamos, del mercado internacional de la carne, Marcelo, y vamos a arrancar con China, que sigue siendo nuestro principal destino para la carne vacuna. Recién hacíamos una referencia con respecto al volumen, naturalmente que se observa un descenso del 35% en volumen con respecto al año pasado. Pero ¿cómo viene China en este momento? ¿Cómo está la situación ya transitando los últimos días de esta primera quincena del mes de mayo? Buenos días y gracias por acompañarnos. Buen día, Martín, un gusto estar contigo y la audiencia. Bien, te diría que es el principal sostén de las exportaciones del país en este momento, y obviamente todos preveíamos que iba a ser un año muy difícil de negociar con China y así lo está haciendo. Particularmente hace 2 semanas viene en una posición muy conservadora, con propuestas sensiblemente más bajas de precio. Y uno un poco intenta mirar qué es lo que está pasando en el portafolio de sus importaciones, en el manejo de su canal gris, y obviamente lo que y hay un elemento que no es menor, que es la fuerte dinámica exportadora de Brasil a China y obviamente la situación interna que todavía está lejos de normalizarse, ¿no? Lo que es el consumo y lo que es el manejo de lo que es producto dentro de China. Pero en términos generales, diría que obviamente pasando por un momento de bajada o de retracción de precios, e intentando todos entender un poco más de cuál va a ser la dinámica para estos meses que vienen. ¿Cómo está el canal gris? En marzo fue un mes donde ingresó mucha carne por la vía legal, digamos, a China, carne que ya estaba comprada, se dijo, con negocios que estaban concertados y negocios nuevos. Marzo fue un mes de mucha carne que entró por esa vía, digamos. ¿El canal gris cómo está, Marcelo? No, eso es obviamente uno lo lee, no es algo público, pero lo lee en función de la información de los importadores. La carne, el récord de importación de marzo obviamente obedece a toda la carne que estaba detenida en puerto y en otros puertos esperando para el ingreso. Todo eso había sido renegociado y eso ingresó todo en el mes, por ahí el récord. Luego, obviamente, Uruguay, en el caso nuestro, pero no así en los países vecinos, Uruguay y Argentina sí, pero Brasil no. Bajamos fuertemente las exportaciones en abril, porque obviamente la demanda no era la misma. Y después esa válvula interna la vamos viendo en función de cómo ellos manejan la oportunidad, que eso se da periódicamente de flexibilizar el ingreso para tener un mercado más ordenado. No es algo, lo vemos en función de la dinámica de los importadores y en función de cómo se comporta el precio interno en China. Claro. Así que no es algo que podamos monitorear. Y a propósito de ese mercado más ordenado, más corriente, estamos ya, bueno, como decíamos, cerrando la primera quincena de mayo. China va a necesitar carne. ¿Qué estiman ustedes de una situación, digamos, más normal, más corriente para China, para dentro de cuántos días o semanas? Mira, lo que no se ha normalizado todavía, porque incluso ha aparecido en alguna región algún rebrote de foco, y obviamente todo eso impide el llevar la vida normal en materia de tránsito, ni que hablar turismo, etcétera, a lo que es hoteles y restaurantes. En lo otro, obviamente, China está haciendo todo el esfuerzo posible por reactivar su economía, y en lo macro, la carne la va a necesitar. El tema también es ver cuál es nuestra posición o qué tan competitivos somos hoy en este escenario con los otros proveedores, Brasil, Argentina, Australia, Nueva Zelanda, y cómo se comporta esa nueva normalidad dentro de China, que no va a ser la misma de antes en función de cómo es su consumo, pero todavía está lejos o por lo menos nosotros estamos lejos, que estamos allá, estamos en la oficina nuestra de Shanghái, por lo que nos informan, todavía es muy difícil prever cuál va a ser el comportamiento en lo que es el segmento de hoteles y restaurantes. En lo que es industria, están operando casi con normalidad y obviamente todos sabemos que va a tener sus subes y bajas en el año en materia de demanda, pero va a seguir siendo el principal importador de carne para nosotros. Claro, la dinámica de China a nivel de lo que es industria
trasladándolo a Uruguay, a lo que es el mercado de haciendas o la demanda aquí en nuestro país, se asocia sobre todo a lo que puede ser la categoría de vacas? Sí, sí, te diría que obviamente es una de los que más dinamiza ese mercado, que sabemos que es la mitad de la faena del Uruguay. Obviamente tiene otros productos. Es cierto también que además tenemos una agenda sanitaria, el Ministerio nuestro tiene una agenda sanitaria con China para mejorar el acceso, pero te diría que lamentablemente uno, por un lado, explica algunos de los elementos de la dinámica interna, lo que no logra explicar todavía, obviamente porque se nos hace muy difícil, es cómo poder estructurar el resto de los mercados para poder componer la faena de Uruguay, que es básicamente mitad y mitad, ¿no? Y ahí es donde te diría que es todavía la pata renga que tiene el momento, el sistema exportador de carne, que en el cual China retoma y los otros mercados todavía están en proceso de... Claro, Marcelo, el año pasado el punto de quiebre, podríamos decir, de China con un aumento en la demanda y en los precios fue la feria de Xi'an en Shanghái, a esta misma altura, en mayo, no recuerdo con exactitud del día de la fecha, pero fue más o menos en estos días, porque fue allí en ese momento que se dio de alguna manera el comienzo del efecto más fuerte de la fiebre porcina africana en China. Uno ve los datos de exportación de Uruguay, el precio promedio de la tonelada de carne, y está en $3.962 este año, $3.552 el año pasado. O sea, hemos tenido una caída en volumen, pero el precio promedio es un 11.6% superior a igual periodo del año pasado. Sí, 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 correcto. Lo que es importante ahí es desagregar cómo se compone ese promedio, ¿no? Porque obviamente hemos caído obviamente fuertemente en los negocios marginales. No olvidemos que en nuestro promedio todavía están influyendo dos cosas. Lo principal es que nosotros exportamos a un precio que después no cobramos, ¿ok? Eso pasó en diciembre, en enero, pasó en Europa después, exportamos a un valor y luego vino el pedido de descuento, pero lo que se toma es la declaración del precio de exportación. No sé si soy Te gráfico. entiendo, y estoy pensando, por ejemplo, en el novillo tipo, que seguramente entonces no refleja probablemente lo que efectivamente luego pasó con los negocios. No, la herramienta del novillo tipo habría que agregarle un ítem que ojalá no se repita, que se llama descuento por coronavirus o por crisis. Pero bueno, eso obviamente ensucia la información en el sentido de que no deja que sea del todo transparente. Pero más allá de eso, que te diría que son los dos ítems más importantes, fue lo que fue China en verano y lo que fue Europa ahora en el mes de marzo y abril. Todos esperemos que ese tipo de conductas al mundo no lo vuelva, o por lo menos a nuestras exportaciones no la vuelva a afectar. Entonces, de aquí para adelante tenemos toda la esperanza de que la información pueda ser un poco más limpia en ese sentido, en lo que refiere a las conductas comerciales, principalmente descuentos, llamémosle. Dejemos de lado la mercadería que hubo que redireccionarla, pero en el fondo eso te vería lo que distorsiona un poquito. Y después lo otro, seguir muy de cerca, como te decía, la competencia, ¿no? La competencia que cuando tenemos pocos mercados, esa oportunidad que siempre tiene el Uruguay de estar alternando y jugando con la mezcla de mercados, queda un poquito más peligrosa a la hora de formar precios. Claro, uno ve los datos y a propósito de esa posibilidad de diversificar. Europa, en lo que va del año, cayó un 22% en volumen con respecto al año pasado, 11.893 toneladas este año, 15.333 el año pasado. Bueno, de hecho, no se completó la cuota Hilton. Pero aparece Japón para el enfriado en el mes de marzo como principal destino, no con un gran volumen, pero 150 toneladas de enfriado a Japón. Sí, sí, obviamente es por el efecto de que en algunas plantas, en algunas empresas hemos mantenido un ritmo constante de exportación a Japón, pero aparece básicamente porque baja fuertemente la exportación de carne enfriada a Europa, ¿no? Obviamente ese es el resalte. A Australia, si uno mira los datos de Australia, le pasa exactamente lo mismo. El principal destino de la carne pasó a ser Japón,
en el mes de abril, por ejemplo, y eso es un poco el efecto de que nuestros otros mercados en materia de carne enfriada, que esperemos se vayan recomponiendo semana a semana con Europa, que todavía no lo vemos, pero va a venir, hizo que Japón pasase a ser la mejor alternativa que teníamos, o la alternativa que teníamos para seguir con el enfriado, ya que otros destinos, principalmente la región, desaparecieron totalmente. Doctor Marcelo Secco, y a propósito de Europa, está la cuota 481 y comienza ahora en estos días una nueva ventana de faena para cuota. ¿Cómo viene el tema 481, teniendo en cuenta que este ganado se encerró fines de febrero, marzo y se va a estar faenando ahora en estos días? Y bueno, ese es otro de los desafíos a los que la industria uruguaya enfrenta. Ahí obviamente hay dos elementos muy importantes. Por un lado, cada empresa con sus proveedores resolverá de la mejor forma posible cómo puede salir del estrés de esa situación, porque obviamente el mercado no es el mismo al que cuando se pactaron las condiciones. Eso por un lado. Y por otro lado, yo creo que hay que esperar ahora estos próximos 15 días en el sentido de que es una relativamente buena señal de que el mercado, como yo digo, está vivo, de que no se apagó, de que hay un nivel de, más allá que hubo los problemas que hubo, de que algunos operadores tradicionales de Europa van a seguir, obviamente con menor volumen y con otro precio, pero seguir importando esa mercadería que Uruguay posicionó, y que te diría que como comentario, esperemos que eso sea una buena señal, no tanto de reactivación, sino de saber un poco cuál es el escenario de comercial que prevén los importadores, y que no olvidemos además que ya sabíamos que para este año disponíamos, Australia, nosotros, Argentina principalmente, de menor cupo. O sea, va a ser algo que perdure, que ojalá perdure para las faenas de agosto y noviembre, que yo soy optimista que sí, pero que sin duda va a ser de mucho menor volumen de lo que fue el año pasado. Claro, Marcelo, ¿y cómo va a ser la modalidad de negocio? Porque una de las fortalezas de la 481 era que el productor o quien participa del negocio tenía, por el mismo esquema hacia adelante de la operativa, asegurado un precio a la hora de encerrar. En este contexto y para esos próximos negocios, ¿se va a mantener esa posibilidad o va a ir atado de alguna manera al resultado o a cómo esté en el mercado dentro de 100 días cuando se vaya a faenar? Bueno, eso es una linda pregunta. Yo, obviamente, como presidente de IFU, lo que me cabe es, obviamente, resaltar el hecho de que ese negocio todavía funciona. Después, cada empresa o cada proveedor con su empresa frigorífica verá la mejor forma de acomodar. Yo creo que las dos hay que buscarle el elemento hoy en juego, como siempre pasa, principalmente en este tipo de negocios, es trabajar sobre el riesgo, ¿no? Entonces, cuanto más variables, obviamente, se han ido agregando al riesgo en este momento, bueno, ahí está en que en esa relación, y yo confío plenamente en que en esa relación proveedor-cliente, nosotros podamos, tanto con el proveedor, con el cliente en Europa, como con el proveedor en Uruguay, podamos como frigoríficos ir generando nuevos esquemas de alineamiento para poder sostener esto que, te reitero, va a ser de menor volumen, pero es importante que se mantenga. Israel, hoy estaba repasando la información de la región, se informa, por ejemplo, en Paraguay, el portal valoragro.com.pi hace referencia a la llegada de los grupos kosher a Paraguay a partir de junio. ¿Qué situación tiene Uruguay con respecto a Israel? Bueno, obviamente es un mercado interesante, siempre lo ha sido, por lo menos para monitorear. Te diría que el principal desafío hoy son las restricciones desde el punto de vista sanitario, ¿no? O sea, sanitarias humanas. Entonces, no olvidemos que el mover equipos de faena desde Israel, Uruguay está trabajando, te diría que a impulso del sector privado y con la mejor buena voluntad del INAC, el Ministerio de la Cancillería y el Ministerio de Salud Pública, se está trabajando en los formatos posibles en los cuales, de ser un negocio interesante, allá es el otro capítulo que es el comercial, pero de ser un negocio interesante, poder ingresar las famosas cuadrillas de faena kosher al Uruguay o a la región.
porque mayoritariamente vienen de Israel. Entonces, eso todavía es un tema que no está resuelto, pero como tampoco está resuelto o está muy claro cuál es el escenario comercial desde el punto de vista de la viabilidad del negocio. ¿Por qué? Porque esencialmente uno ve que Israel, más allá de la tradición que tiene con Uruguay, tiene un novillo a 2.10 en Brasil, un novillo en el eje de los $2 en Paraguay, un novillo en el eje de los $2.50 en la Argentina. Entonces, se nos hace difícil, por lo menos a mí a priori, pensar en poder validar esa diferencia de hacienda en un componente tan importante como es el delantero y que Uruguay pueda viabilizar ese negocio en forma, digamos, estructural, ¿no? Con 4, 5 o 6 empresas trabajando como lo hizo en el pasado y no tener la preferencia por la región. Pero te reitero, se está trabajando a nivel oficial en cómo se podría dar la viabilidad con la mejor onda y con mucha prontitud, y a su vez los privados estamos trabajando en ver si eso es viable o no, que todavía no, yo por lo menos no tengo un feeling comercial todavía para viabilizar un negocio kosher para el mes próximo. ¿Cómo vienen las ventas a Estados Unidos en estos últimos días? En el acumulado del año hay un descenso también en Estados Unidos de un 16% del volumen, pero en estas semanas hemos tenido una suba del precio de la carne en Estados Unidos. ¿Estados Unidos es una opción interesante? Sí, Estados Unidos siempre lo es, ¿no? Obviamente lo que ha subido, están pasando dos cosas. Obviamente el commodity, el precio regular de carne ha subido fuertemente en el mercado americano por todas las restricciones de actividad que ha tenido. También sabemos que entre colocar una orden en Uruguay y por tema de volumen, de disponibilidad de cupo y tiempo de cumplimiento, el comprador está poniendo una orden para dentro de 45 o 60 días en destino. Entonces, eso también lo tiene que ir leyendo en función de cómo la pandemia va jugando con la actividad, porque hemos visto planta parar en Estados Unidos y a las 2 semanas volver a trabajar, o incluso en algunas que no paran totalmente. Entonces, te diría que es una oportunidad, sí, no va a ser una gran incidencia en materia de nuestras exportaciones, y lamentablemente es una oportunidad porque algunos precios en China han bajado $300, $400 las ofertas que tenemos, y Estados Unidos se pone a la par en alguna opción de negocio. Pero te reitero, es netamente coyuntural. En la medida que esto se recupere, Estados Unidos va a volver a estabilizar los precios y luego va a seguir siendo interesante para algunos negocios de nicho como Uruguay mantiene. Marcelo, recién hablábamos del precio promedio de la tonelada de carne, $3.962. Tú explicabas un poco, bueno, que este número es bastante particular porque son datos en base a lo que se declaró. En algunos casos hubo que renegociar el negocio o el contrato que ya estaba pactado. Pero planteemos un escenario de $3.900, $3.800 para la tonelada de carne. Ahora estamos con una faena de 40.000 cabezas. En octubre, cuando se conocían los datos de ICOSE, se mencionaba que este iba a ser un año de escasa oferta de ganado en edad de faena. Si nos proyectamos con este número, 3.900, 4.000, 3.800, en ese eje más o menos de la tonelada de carne exportada, y nos proyectamos para julio, agosto, parte de septiembre, ¿qué expectativas con respecto al precio del ganado? Y las mejores, Martín. Lo primero es, estoy prendiendo velas en función de tu optimismo en materia de la formación de precios, que reitero, Uruguay es un país que tiene condiciones de mejorar sus precios respecto a la región. El tema es cuánto, ¿no? Entonces, sin duda todos trabajamos todos los días para intentar tener el mejor precio posible de venta y armar esa formación de precios. Venimos retrasados en la faena. También venimos de un último trimestre en donde la lluvia no nos ha jugado bien a la mayoría del territorio uruguayo. Yo creo que hay un poquito de atraso, estamos entrando al invierno, en un momento en el cual el mercado todavía no se mueve o no está dinámico. A mi entender, ojalá podamos encontrarnos con un segundo semestre en donde la demanda se reactive en forma ordenada y podamos capitalizar esa oferta de faena que no tuvimos en lo que va del año, en los primeros 4 o 5 meses que vamos transitando, y eso se difiera para la segunda. Pero te reitero, va a seguir siendo, como lo es en el sistema de Uruguay, muy dependiente de la estructura del precio promedio sano, ¿no? Del precio promedio sin descuento,
de que Uruguay tenga, porque si uno mira las relaciones históricas, más o menos puede fluctuar algunas semanas, pero el precio de la hacienda alinea con el precio de exportación. Claro. Y hoy es un momento muy difícil para poder jugar una carta de poder tomar predicciones de precio de exportación. El mercado lo vamos trabajando, te diría que casi semana a semana, pero somos absolutamente optimistas de que esta pandemia se va a ir corriendo, que va a ir pasando y vamos a poder buscar esa nueva estructura de funcionamiento del mercado y capitalizar todas las oportunidades que tengamos, más las otras que todavía no empezaron a actuar, que es toda esa agenda de acceso al mercado que Uruguay tiene y debe que seguir mejorando para darle valor a su producción. Así que con esas dos y con la esperanza que vos le ponés, me quedo para intentar terminar este semestre y tener un segundo semestre mejor. Uno también naturalmente es optimista, pero simplemente toma el dato ese como una referencia porque de algo Obvio. hay que manejarse. A propósito de esa relación precio promedio de la tonelada de carne versus valor del novillo, no quiere decir que vaya a valer eso. Ojalá que se mantenga o que el precio mejore incluso de la tonelada de carne vacuna, pero eso daría hoy un 3.70, 3.80 por un novillo. Los $3.962 de la tonelada. No, el tema es que claro. Obviamente que hay factores que inciden en lo interno y demás, pero sin duda, no, y el factor del valor genuino de la tonelada exportada sin dolores de cabeza, claro, sin llamadas cuando la carne está en el agua de que hay que descontar un 30%. Pero independientemente de eso, yo creo que lo que todos estamos esperando, porque somos un país básicamente dependiente de la exportación en materia de carnes, es qué tan rápido se vuelve a esa normalidad, principalmente en China, en Europa, en Japón mismo, que veíamos con buenos ojos en el primer trimestre, que se nos quedó un poquito ahí por marzo y abril, materia porque rebrotó un poquito la enfermedad, y bueno, y obviamente, te reitero un punto que es muy crucial, ¿no? Más allá de la agenda, que hoy la agenda está, digamos, priorizando otras cosas muy importantes, el acceso al mercado, las condiciones de acceso al mercado para Uruguay son prioritarias, y en eso estamos trabajando conjuntamente con el INAC en volver a restituir esa mesa para darle agilidad a esos temas. Doctor Marcelo Seco, integrante del Grupo Marfrig, muchas gracias por estar con nosotros.